buena ella la tiene, ¿no? Pero yo no voy a tratar, yo no me interesa. Han bebido morado, parece que han bebido, siguen durmiendo. Bueno, hoy vamos a hablar un tema relativamente corto, que vaya a seguir durmiendo. Gracias. Sobre el embolismo venoso. La trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar son dos patologías que provienen siempre de una sola, que es el tromboembolismo venoso. Esto se inicia generalmente cuando hablamos del trombo, sabemos que un coágulo se formó en alguna parte y emboló, entonces ese coágulo se desprendió y migró hacia otra parte del organismo, hacia otra parte del cuerpo. Y generalmente los trombos se forman, si hablamos del trombo venoso, en la vena, generalmente miembros inferiores de la pelvis. Por eso es que cuando hemos hablado esta semana sobre trauma pélvico, fractura de cadera, es importante que tengamos en cuenta la anticoagulación. Muy raros son los trombos que se originan en miembros superiores. Y generalmente, ¿dónde se inician los trombos? En las venas de la pantorrilla. Por eso que se dice de que los músculos gemelos se comportan como un segundo corazón. Y es donde generalmente aparecen las dilataciones venosas, que son las válvulas. Las válvulas de las venas han perdido han desaparecido y por tanto el tornismo venoso también desaparece. Pero también aparecen estas dilataciones venosas en una sobrecarga que hay. ¿En qué caso? En el embarazo. Esperan ustedes cuando hemos hablado del cambio anatómico y fisiológico, de las varices y dilataciones de las venas en miembro inferior en la paciente embarazada. Se dice que el tromboembolismo pulmonar es una de las primeras o las principales causas de muerte, pero fíjense lo que dice, muerte evitable entre los pacientes hospitalizados. Entonces somos nosotros los que tenemos que prevenir que se muera ese paciente, sabiéndolo manejar y sabiendo primero hacer el diagnóstico. Chicos, en medicina, todo generalmente se basa en sospecha. Por eso que la historia clínica, el antecedente del paciente nos va a ayudar mucho a hacer un buen diagnóstico. Y si hacemos un buen diagnóstico, lógicamente que tenemos que hacer un buen tratamiento. En lo que se refiere a pacientes quirúrgicos en autopsia, se ha detectado un 10% que la causa de muerte de esos pacientes, los quirúrgicos, han sido por tromboembolismo pulmonar. Y vamos diciendo a medida que avancemos el tema, vamos a ir viendo que fácil es prevenir la muerte, prevenir estas complicaciones. Si el 10% se encontró en la autopsia, que la causa fue tromboembolismo, miren ustedes, entre el 20 y el 30% de los casos, la sospecha principal de muerte postoperatoria inmediata fue tromboembolismo pulmonar. Miren de cuánto de grave es esta patología. Los pacientes que mueren por esta causa del tromboembolismo lo hacen en la primera hora en que se iniciaron los síntomas. Entonces ni siquiera hay tiempo para hacer un tratamiento. Entonces, ¿cuál es lo mejor o qué es lo mejor para esto? Prevención. Entre el 15 y el 25% de estos pacientes desarrollan trombosis venosa profunda, postoperatoria. Ahora miren, asintomática en el 70%.
Por eso que la mortalidad es alta, porque son pacientes asintomáticos y de pronto aparece un síntoma y en una hora están muertos. Entonces la prevención es fundamental. En cuanto a la etiología, nos vamos a acordar de Virchow, la famosa triada de Virchow para la trombosis venosa profunda. Lesión de la pared venosa, o sea, lesiones endoteliales. 2. Alteraciones en la composición de la sangre, que es la hipercoagulabilidad. Y la tercera es la éstasis, o sea, donde no hay circulación. ¿Y en quiénes se presenta eso? En pacientes hospitalizados que están mucho tiempo en cama con patologías graves o traumatizados. Miren, el riesgo del tromboembolismo venoso aumenta en proporción al número de factores que pueden estar, o sea, inherentes al paciente. ¿Y cuáles son esos factores? La edad avanzada, los pacientes oncológicos, trombofilia, o sea, alteraciones de la parte vascular, y la obesidad. Y también, como vamos a ver más adelante, el uso de anovulatorios anticonceptivos utilizados a largo tiempo son de riesgo para la trombosis venosa profunda. O dependiendo del tipo de cirugía que vamos a hacer. Uno de las traumas de las cirugías más riesgosas para el tromboembolismo son las cirugías de la cavidad pélvica, histerectomía. ¿Por qué? Porque la irrigación en esa zona hemos dicho que es grande, hemorroidales superiores, polar, las pudendas están ahí, entonces hay más riesgo de sangrado y por tanto mayor riesgo de tromboembolismo. Y eso cuesta hacer depender a la cabeza a los ginecólogos. Cuando se hace una histerectomía, deben utilizar por lo menos antiagregante vegetal. Y otro factor que influye es el tiempo de duración de una cirugía. Cirugías que pasan de 4 horas en el tiempo de duración deberían usar anticoagulantes. ¿Por qué? Porque está en la prevención que hablamos de éxtasis. Entonces, cirugía prolongada es mandatorio utilizar anticoagulantes. Si hablamos del diagnóstico, es difícil hacer un diagnóstico que haya unos síntomas propios de un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda. No hay, por eso que vuelvo a repetir la mortalidad, porque no hay un síntoma. Y fíjense, otra vez volvemos a lo mismo. Es tan grave que no hay tipo de tratamiento, que en la primera hora se comienza. Entonces, ¿cuál es el mejor diagnóstico? La sospecha. ¿Qué tipo de pacientes estamos manejando? La historia clínica es fundamental. Obesos, traumatizados, pacientes hospitalizados mucho tiempo, pacientes oncológicos. Quienes utilizan este tipo de tratamiento profiláctico, pacientes con trauma musculoesquelético. Los síntomas habituales de la trombosis venosa profunda, sobre todo la localización proximal, hablamos de miembros inferiores, son estos que nos llevan a la sospecha. Dolor a la palpación en los trayectos venosos en miembros inferiores. La compresión de los músculos gemelos cuando produce dolor. Empastamiento de los músculos de la pierna se lo siente duro, enfatizado, pareciera. Eritema, hay una vasodilatación en la zona y se hace el eritema. El edema que se traduce por el aumento de volumen, por eso es que cuando ustedes tengan un paciente con problemas vasculares, tienen que en el internado medir todos los días la circunferencia de la pierna para ver si está mejorando
está empeorando, el tratamiento que le está haciendo no sirve de nada. Circulación colateral, cierta trombosis venosa profunda. Ese paciente o esa pierna va a empezar a hacer uso de las circulaciones colaterales que tiene. Entonces van a ver circulación colateral. Y si hay éxtasis, que va a haber temperatura elevada en la zona. Y se lo confunde con la famosa celulitis. O sea, uno cree que el paciente se golpeó por su casa. Entonces las sospechas van avanzando en eso. La más clásica maniobra de Hoffman, que es hacer que el paciente esté forzado a que él haga estos movimientos como si estuviera pedaleando, el paciente siente dolor en esa zona. Y esa es la sospecha. Pero no es solamente para eso. Si un paciente tuviera un desgarro en esa zona, los deportistas, por ejemplo, también va a tener dolor a esa maniobra. Los pacientes que tengan celulitis de cualquier origen también tienen dolor. O como dijimos, los pacientes con trauma musculoesquelético. Entonces no es específica de signo de Hoffman, maniobra de Hoffman para diagnosticar trombosis venosa profunda. Los métodos de diagnóstico. El mejor método de diagnóstico es la sospecha. Es el antecedente de cirugía que le hubieran hecho o que le van a hacer a ese paciente. Pero la flebografía, así como decimos arteriografía, hablamos de flebografía cuando hacemos el estudio de la piel, pero el estudio contrastado. Fue y sigue siendo el gol estándar para el diagnóstico de un problema venoso, la flebografía. Aunque últimamente han aparecido otros métodos como el ecodoppler color, para determinar el sitio donde está obstruida esa vena. Ahora, ¿cómo sabemos que ese estudio Doppler es positivo o es negativo? Primero, ausencia de compresibilidad del segmento venoso trombosado. O sea, cuando usted pone el traductor, va a sentir que esa vena no se mueve, es dura. 2. Visualización del material citogénico intraluminal. Así como los ateromas en las arterias, aquí va a haber un cuadro que lo va a ver usted por este método. Y además, la ausencia del flujo venoso no va a pasar sangre por esa vena. Y ahí nos van a informar que el paciente tiene una trombosis venosa. Existen métodos de laboratorio para hacer diagnósticos, o por lo menos para sospechar el diagnóstico. Y ustedes recuerdan, como que todos hemos pasado por este periodo que es el COVID. ¿Qué hacían como método de laboratorio? ¿Qué pedían? El dímero D. El dímero D era para detectar trombosis. El dímero D se forma por la acción que tiene la plasmina sobre la fibrina. Entonces va a ir a actuar sobre el azátogo del trombo, lo envuelve. Y sabemos que lo normal del dímero D es 500. Por debajo de 500 dímero D nos quedamos tranquilos porque el paciente no tiene trombo, no tiene trombosis. Pero por encima de eso, sí, hablando de un riesgo o un posible tromboembolia. Y entonces va a tener que empezar a hacer tratamiento para reducir ese cuadro. No es específico, porque también pueden aparecer en otro tipo de pacientes, por ejemplo, los pacientes con neoplasia, o en el postoperatorio inmediato también existe. Porque el postoperatorio, de hecho, que es un factor de riesgo para el tromboembolia.
entonces el dímero D va a estar elevado. Aquí un pequeño cuadrito para que nosotros podamos ver o apoyarnos en esto para hacer un diagnóstico. Y vamos a hacer una comparación del dímero D. Si el dímero D es positivo, o sea, más de 500, empiecen a hacer el tratamiento para el tromboembolismo pulmonar o la trombosis venosa profunda. Si es negativo, pero tenemos los factores de riesgo, ¿qué vamos a hacer? Si esa probabilidad con el dímero D es baja, podemos descartar el tromboembolismo, pero en ese momento, que pueda aparecer después, por eso hay que hacer seguimiento. Si la probabilidad es alta, que van a hacer una cirugía pélvica o una fractura pélvica que el paciente tiene, entonces hay que hacer nuevamente la radiografía o hacer la radiografía o repetir el ecografía. Si es negativa, descartamos. Si es positiva, hacemos tratamiento clínico para la hemolisis o, en casos muy excepcionales, el tratamiento quirúrgico. Aquí viene lo que nosotros tenemos que tener siempre, la prevención. El mejor tratamiento, el mejor método de diagnóstico es la sospecha, la historia clínica y la prevención. Siempre nosotros hablamos de profilaxis. Entonces, usemos esta palabra de profilaxis para evitar el tromboembolismo pulmonar por la trombosis venosa profunda. Por eso que se han establecido varios grados de riesgo de la presentación del tromboembolismo de la trombosis venosa. Bajo, moderado, alto y muy alto. ¿Cuál es el riesgo bajo? Pacientes menores de 40 años que no tienen un antecedente o que vayan a hacer una cirugía que no dure más de 45 minutos. Otro riesgo es cirugía que requieren solamente anestesia local y con quistes. El riesgo moderado, pacientes más de 40 años sometidos a cirugía mayor o de más de 45 minutos de duración, aunque no tengan razón de riesgo. Riesgo alto, pacientes más de 60 años sometidos a cirugía menor o pacientes mayores de 40 años sometidos a cirugía mayor. Y aparte de eso, tiene factores adicionales, obesos, pacientes oncológicos, pacientes y mujeres consumidoras de ambulatorios, son factores de riesgo. Y muy alto los que tengan antecedentes previos de haber tenido también un tromboembolismo venoso. Pacientes oncológicos que estén recibiendo quimioterapia activa, trombofilias, alteraciones en la coagulación, peor aún si son factores hemorrágicos como son la hemofilia, o pacientes traumatizados graves que están mucho tiempo en reposo, politraumatizados, pacientes intubados, por cualquier causa que sea, pero que estén en reposo mucho tiempo. Ahora, los métodos farmacológicos, como la heparina de bajo peso molecular o la heparina sódica corriente, son los que previenen el tromboembolismo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta.
¿Cuánto? ¿Cómo le vamos a dar? En pacientes de alto riesgo hay que darle una dosis alta, por lo menos 10 a 12 horas antes de la cirugía. Usted dirá, pero si le damos eso puede sangrar la cirugía. Pero también nos va a prevenir que ese sangrado haga trombos y después se convierta en tiempo. Existen algunos métodos de prevención, por ejemplo, las medias, los vendajes. Si alguna vez ustedes que están ahora ya han visto un riesgo quirúrgico cardiológico, clasifica como Goldman, con 1, 2, 3, 4. Y la recomendación del cardiólogo ahí nos dice utilizar vendas de compresión. Entonces, el vendaje es un método preventivo del tromboembolismo. Pero ese vendaje no es el tratamiento correcto o completo. El vendaje se utiliza para coadyuvar, para aumentar ese riesgo, pero utilizando además vendaje y medicamentos. ¿Qué debemos hacer? Este es un esquema que normalmente se utiliza en pacientes politraumatizados, pacientes que van a ser sometidos a cirugías largas o pacientes sometidos a cirugía o traumas térmicos que tienen huesos esponjosos, que son los de mayor riesgo. Medias, estimular la regulación precoz. Vendaje o medias de compresión mediana, por lo menos. Antes de la valencia operar la apéndice, le decimos ahora dar 4 días, 5 días. Pacientes operados de vesícula a las 6 horas están ambulando. Por eso la regulación precoz es importante. En los de riesgo moderado, heparina de bajo peso molecular, más de 3.400 unidades por día. O en pacientes de alto riesgo, heparina alta dosis, además de vendas compresivas o vendajeras. Cuando hablamos de tratamiento, tenemos que buscar cuáles son nuestros objetivos de tratamiento. ¿Por qué hacemos tratamiento? En la fase aguda, evitar la formación del trombo o la embolización de esos trombos que se formaron, que van a tratar o vamos a buscar siempre que ese paciente no tenga mucho tiempo o no esté mucho tiempo internado. Disminuye todo esto, la móvil, mortalidad. Estos son. La modalidad de la práctica más utilizada son los fármacos anticoagulantes, fundamentalmente la heparina de bajo peso molecular. Dos, los agentes fibrinolicos. Si no tenemos heparina de bajo peso molecular, utilizamos la heparina sódica que todo en todos los hospitales hay. Interrupción parcial de la luz de la vena cava, utilizando pinchos, es una cirugía, parece un tratamiento quirúrgico demasiado largo y tendría que utilizarse en pacientes que van a estar por lo menos 2 meses hospitalizados en reposo. No se la hace, por lo menos no. Pero sí lo que podemos hacer y debemos hacer y estamos haciendo es las medias de compresión. Si alguien se va a dedicar a la parte quirúrgica, piénsalo bien, de todas las maneras, porque el permanecer mucho tiempo de pie es una causa para que aparezcan dilataciones venosas válicas y el riesgo de tromboembolismo. Por eso que cuando uno hace un turno, hay que usar media de compresión. Hay que usar media de compresión. Ahora, el tratamiento con coagulantes en la fase aguda vamos a dividir en 2 formas. Hablando de la heparina no fraccionada y de la heparina de bajo peso molecular. La heparina no fraccionada hay que colocarle
por lo menos iba 12 horas antes del proceso quirúrgico. Y la pauta para heparina no fraccionada es en polvo de 5.000 unidades de serioplanil durante esta semana, cada 8 horas, o le damos 75 unidades por peso. Este tratamiento no es solamente ante la cirugía. Hay que mantenerlo entre 5 y 10 días o cuando haya aparecido los signos sospechosos de un coronavirus. Y después ya se pasa al anticoagulante oral con anticoagulíticos. Ustedes van a ver en cardiología. En cuanto a la heparina de bajo peso molecular, la vida media es más larga, de 4 a 6 horas, y más le puede administrar 1 o 2 veces por día la heparina de bajo peso molecular. Ya vienen preparados en jeringuitas de 20, 40, 80 unidades. Entonces, dependiendo del tipo de paciente, del tipo de cirugía, le darán 0,20, 0,40, o le darán más dosis. Podemos utilizar en bolo, de 8 entre 85 unidades por kilo peso o 175 a 200 una sola vez por día. ¿Cuáles son las alternativas si no tenemos heparina? Si no tenemos heparina, menos vamos a tener los inhibidores selectivos directos que los fondapolinos y el idapolinos. Medicamentos antitrombóticos CAR, pero se puede utilizar si estamos en una ciudad y pueden conseguirse en alguna clínica. A veces ni a la farmacia lo traen porque necesitan un ambiente especial para obtener. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones para utilizar en su domicilio o que el paciente haga tratamiento domiciliario en la trombosis venosa profunda? ¿A quienes no pueden estar en su casa? Aquellos pacientes que tengan un pólipo pulmonar sintomático, pacientes que tienen un pólipo pulmonar que tienen dificultades respiratorias temporalmente, incluso pueden tener tos persistente. Y eso conlleva a un paciente que va a dar hemodinámicamente inestable. Hemorragia activa o alto riesgo de hemorragia. No puede mandar a los pacientes a sangrar un trauma abdominal, una cirugía pélvica, que esté con drenaje, que el drenaje sea hemático, no pueden mandar a su casa con una antitrombótica. Insuficiencia hepática o renal, pacientes mayores de 80 años, trombosis venosa profunda con dolor intenso que sugiera una posible isquemia venosa. Y ahí vamos a ver si el paciente tiene una claudicación intermitente, si tiene dolor de reposo o empezaron a aparecer úlceras. El embarazo, no podemos darle anticoagulante a una paciente embarazada en su casa porque cualquier rato puede sangrar y perderse el producto. O pacientes que tengan traqueotomía subterránea. Tratamiento anticoagulante a largo plazo. Esto se refiere a la prevención secundaria. Todos los pacientes que han hecho tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda tienen el riesgo de recidiva tromboembólica oscila entre el 5 y el 8%. En un año pueden volver a repetir. Entonces esos pacientes requieren venir a sus controles por lo menos una vez al mes. ¿Y cómo lo controlamos? Con el equipo de neurotomía. Y base a eso vamos a ir ajustando la dosis de los anticoagulantes.
La mayoría de los pacientes que presentan un episodio de tromboembolismo venoso requiere por lo menos un tratamiento de anticoagulante de 6 meses. Entonces no es nada que estar en el hospital en su 6 meses. ¿Cómo se controla? Con tiempo de protocolo. No hay otra forma. Con tratamiento fibrinolítico se refiere a aquellas sustancias que van a hacer crisis, significa acción. Fármacos convierten el papinol en neutramina que degrada la fibrina y acelera la fibrinolisis, o sea, acelera la destrucción del trombo. Las indicaciones actuales: el tromboembolismo arterial y venoso son graves para la vida, pero son una amenaza para la vitalidad. Si van las dos cosas juntas, peor aún. Cuando hablamos de trombosis venosa, siempre el paciente presenta edema. En principio, ¿qué es? Edema frío, pálido, doloroso. A eso se llama flegmasia alba dolorosa. El hecho de escuchar decir flegmasia o flebo significa vena. Y la flegmasia cerúlea dolente es un edema que tiene aspecto de cera moteado, que significa que está ya habiendo necrosis. En esos pacientes con flegmasia cerúlea dolente, que es un edema doloroso, un aspecto de cera, generalmente el tratamiento es quirúrgico y el 80% más requiere amputación. Pero fíjense cómo la cosa evoluciona. Y utilizando estos fibrinolíticos se le da opción a estos pacientes que antes apuntaban todo con la flegmasia cerúlea, utilizar los fibrinolíticos por lo menos 48 horas. Y ahí vamos a ver qué características tiene después de utilizar el medicamento para ver si se está revirtiendo. Entonces le damos una opción más utilizando el fibrinolítico en la flegmasia cerúlea dolente. Interrupción parcial de la luz. Nunca lo he visto, nunca lo he escuchado decir que yo he dicho aquí, pero le ponen puentes, le ponen unos filtros. Esos filtros, el hecho de no ver bien, de ver la calle, por ejemplo, difícilmente lo vamos a encontrar. Pero se puede hacer para evitar que los trombos migren de miembros inferiores hacia la vena. ¿Cómo lo colocan esto? Por vía venosa a través del método de Celsius. Hacen una función femoral o las oculares y llevan el fibrinolítico o el hecho del filtro y lo dejan en la vena acá. Ahora, esto es importante. ¿Cuánto tiempo vamos a tener una anticoagulación? Duración recomendada del tratamiento anticoagulante en pacientes con tromboembolismo venoso: de 6 semanas a 3 meses en la trombosis venosa profunda sintomática localizada en la pantorrilla, dolor, signos de coma. De 3 a 6 meses, aquel paciente que por primera vez tuvo un episodio de tromboembolismo venoso, pero que tenga factores de riesgo, cirugías, traumatismo, inmovilización y estrógeno, lo que les decía, vamos a volver a ver. Al menos 6 meses, primer episodio de tromboembolismo venoso profundo idiopático, o sea, que no tenga origen, que no tenga factor de riesgo, aparentemente, pero que tuvo un tromboembolismo en este momento. Y más de 12 meses, aquel paciente que tuvo su primer episodio
y además padezcan de una enfermedad constitutiva crónica como un cáncer. ¿Hasta cuándo? Hasta que se resuelvan todos sus problemas. Puede durar un año, puede durar 2 años, pero va a depender mucho de su patología. Las medias elásticas. Existen medias elásticas de mediana, de gran o de pequeña compresión. Se van a dar cuenta ustedes dentro de 3 meses, cuando empiecen a ser internos, que después de unas 24 horas van a sentir una ropa para reventar. Entonces, aquellas personas que tengan por hacer este problema o que tengan varices o telangiectasia por lo menos, utilicen medias de pequeña o mediana compresión. Y van a ver que van a soportar un turno correteado. Y otra cosa, utilicen calzado apropiado. Los tenis son cómodos, pero no dejan de estar apretando. Y después de caminar 36 horas de turno, empieza a poner nada. Entonces, ¿cómo les digo? El mejor calzado para hacer un turno y no le tiene eso hoy, que le tiene mucho. Porque cuando tenga unos zapatos cerrados, vamos a ver que te van a mandar a sacar los pacientes y te van a sacar los zapatos mientras saquen la radiografía para descansar un poco. Y cuando te agarras con ellos, entonces sean cómodos, son 36 horas de turno que van a hacer, no son 24. Porque hacen el turno de 24 y se quedan hasta 5 de la tarde. Esa es la hora de salir. Entonces, busquemos comodidad, busquemos esas medias, por lo menos para los días de turno. El tratamiento quirúrgico es muy selectivo. Cuando los antitrombóticos, las compresión elásticas no dan resultado. Se va a hacer incluso una prótesis, una fuente de vena. Yo dije que era como para ella. Bien, chicos, vamos a ver. Doctor, la media que usted dice más o menos Bueno, nos quedan solo 4 temas para terminar. La voy a extrañar a hacer mi conocido. A mí me faltan 4 temas, a ustedes les faltan 3 meses. Solo lo vengo diciendo. Y a París. Entonces, en este mes vamos a terminar probablemente la parte teórica. Paralelo a ello vamos a terminar también un poco la parte práctica. Pero vamos a hacer el curso de preinternal. Eso sí o sí lo vamos a hacer. Ya saben colocar una sonda, si no saben lo vamos a repetir. Sondas nasogástricas, sondas fónicas. Me interesa mucho, aprovechando que tenemos auxiliares, compañeros de ustedes, vamos a solicitar el quirófano para que cada uno en su grupo lo vamos a dividir entre 2 y vamos a hacer de nuevo lavado de manos. Vamos a hacer de nuevo cómo nos secamos, pues nos secamos mal. Los que han entrado al quirófano van a ver que los internos, los residentes no saben lavarse ni secarse las manos. Y van a ser motivo de crítica y de reta de las enfermeras o personas que lo controlan. Entonces vamos a aprender a lavarnos, a secarnos, con los 2 métodos. Con cepillo o con el lavagar, que es el método actual. Vamos a hacer rotar de mandíbula, solo y asistido, igual que los guantes. El 80% de la contaminación de las heridas postoperatoria está en el mal uso del antisepsia. De lavado, de secado, de calzado de guantes y de sacar el mandíbula.
Y la contaminación de nosotros, hacia nosotros, podemos decir, es en no saberse sacar un guante, no saberse sacar un manillo, lo sacamos así, ya nos contaminamos y nos vamos a la casa. Y tenemos hermanos chiquititos que vamos a contaminar. Entonces vamos a repasar en esas 2 a 3 semanas eso. Nosotros hacemos 14 puntos por lo menos, pero con que aprendan a hacer un punto simple, bien hecho, un doblado o un intradérmico, ya está bien. La estructura de los puntos de Cognes, del Lembre, que es para el intestino, muy difícilmente lo hace el interno, pero si nos queda tiempo lo vamos a hacer. Que le vaya bien, Luz. Entonces, ¿qué más vamos a hacer en la parte de nuestro preinternado? Campos. No sabemos colocar campos. Nos contaminamos una barbaridad con colocar campos. Ahí te van a gritar todo el mundo. Otra cosa que es importante que hagamos es aprendamos a colocar el tubo de tórax. Y para eso vamos a comprar costillitas, chancho, toda la parrilla costal y vamos a colocar tubo de tórax. Cuando estábamos en tercero hemos hecho biopsia de hígado, han hecho todo, yo creo que han debido hacer todo. Entonces ya eso no lo va a hacer, pero colocar un tubo de tórax, sí. Cricotiroidectomía o traqueotomía. Por ahí se van a una provincia y van a tener que hacer una crico o una traqueotomía de emergencia. Entonces, en 3 semanas podemos hacer todo eso. Otra cosa que me gustaría hacer, que ya deberían haberlo hecho en 4 años, es la yeyunostomía de la alimentación tipo Witzel o la gastrostomía tipo Stam. ¿Han hecho en práctica de cirugía? 2. No. Entonces lo vamos a hacer. En el intestino se hace. Hemorragia no lo van a hacer, ni los recientes los hemorrágicos. Entonces, 3 puntos son puntos precisos que necesitan. Otra cosa que tenemos que hacer: extracción, férula, inmovilización. 8 ustedes van a ir a una provincia, van a tener que hacer. Tiene un paciente con una fractura de clavícula, o con Belfort o un 8. Férulas, hemos dicho que hay 2 tipos de extracciones, la esquelética y la cutánea. La esquelética lo hace un traumatólogo, pero la cutánea tiene que hacer ustedes, porque ustedes son los que van a derivar pacientes. Ustedes son los que van a inmovilizar, entonces vamos a aprender a hacer eso. Todo el mes de noviembre, Dios mediante, vamos a ocupar eso. Queremos, estuvimos hablando con el doctor Verati, que generalmente coordinamos más, hasta el 20 de noviembre, Dios mediante, acabamos hasta con segunda instancia. Así le va a quedar los otros días para empezar a hacer papeles, sus vacunas y todas esas cosas. 4 temitas, no es mucho. Y todo el mes de noviembre, por 3 semanas, hacemos esa práctica de preinternado. Que los otros lo hagan me interesa un pepino, pero nosotros sí lo hacemos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? En cuanto a las medidas de compresión, tengo entendido que hay diferentes presiones. En este caso, si usted nos está recomendando para el internado, más o menos. La de mediana compresión. Y para ponerse las medias no hay que ponerla como cualquier media. Tiene que estar por lo menos 2 minutos de arriba para que la circulación baje. Es como hacer un vendaje, nunca hacerse un vendaje de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Entonces, para ponerse las medias también tiene que hacer eso.
¿Alguna pregunta? El fin de semana, antes que se vaya. Vamos a. Yo veo que son los mismos que vienen. No vamos a despedir bonito. Vamos a hacer como hemos hecho con el tercero, una sarteñada aquí en el curso. Antes que se vaya. No importa se vayan o se queden. Ya no vamos a dejar con Carla para cuando lo hacemos. Te voy a extrañar o te voy a dejar de todo. Vamos, sí.